Hoy es el día 3 de esta cadena de liberación espiritual, donde hablaremos de 6 brechas específicamente que deben ser evitadas si usted quiere alcanzar la liberación para su vida. Claro que estas 6 brechas son 6 puntos por los cuales el mal puede tener acceso a la vida de usted y así causar toda suerte de males. Por eso, nuestra intención a través de esta cadena de liberación espiritual es de guiarle paso a paso para que usted pueda tomar las medidas que debe tomar a fin de que usted pueda verse libre de todos los males. La Sagrada Escritura nos dice así, en el libro de Efesios, capítulo 4, a partir del verso 27, nos dice así: ni deis lugar al diablo. Un versículo muy simple, ni deis lugar al diablo. En otras Biblias dice, no des brecha al diablo. Entonces, ¿qué es una brecha sino un punto por el cual el enemigo, el diablo, los espíritus malignos pueden entrar en la vida de una persona? Hoy nosotros hablaremos de 6 puntos que usted debe cerrar a fin de que usted pueda verse libre. De lo contrario, ninguna oración, ninguna buena intención podrá ayudarle a usted a verse libre de estos espíritus malos. Entonces, vamos a otro pasaje que la Sagrada Escritura nos enseña a fin de poder mencionar estos 6 puntos, que obviamente son 6 de varios otros que puede haber, pero que son puntos específicos por los cuales principalmente el mal viene entrando en la vida de mucha gente y destruyendo la vida de ellos. La Sagrada Escritura, en el libro de Deuteronomios 18, en el verso 10, nos dice de la siguiente manera: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Deuteronomios 18:10 nos enseña esto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Entonces, el primer punto por el cual el mal puede entrar, y no necesariamente debe ser tomado en esta orden que nosotros vamos a mencionar, más simplemente para poder organizar este mensaje, nosotros vamos a hablar en este orden, pero es muy importante entender que el mal puede entrar de diversos puntos, es decir, de diversas brechas que deben ser tapadas, deben ser quebrantadas a fin de que el mal no tenga más acceso a la vida de la persona que esté sufriendo las consecuencias. La primera cosa que usted debe entender: los espíritus malignos, ellos se dan el derecho de entrar a la vida de una persona cuando las personas los consultan. Por ejemplo, la Sagrada Escritura aquí nos enseña claramente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero. Entonces, uno de los primeros puntos que hemos visto a lo largo del tiempo, de todos estos años, de que muchas personas se ven afectadas y que a veces muchos no se dan cuenta, es el hecho de consultar con los espíritus malignos. Consultar a agoreros significa consultar con brujos, consultar con personas que aparentemente tienen el poder de adivinar el futuro o de decirle qué es lo que está pasando en la vida de usted y por qué usted está atravesando aquellos problemas. Esto, amigo, amiga, hermano, hermana en Cristo Jesús, es un gravísimo error. Cuando una persona consulta agoreros, hechiceros, ya sea sortilejo, que representa la suerte, cuando una persona consulta a algún difunto, entre comillas, porque los muertos, de acuerdo a la Biblia, no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces es muy importante que usted entienda
que cuando usted consulta con estos espíritus, usted está dando una brecha, y esta brecha debe ser cancelada, debe ser quebrado este canal por el cual el mal puede tener acceso a la vida de usted. Número 2, que nosotros hemos visto que ha sido muy grave y que debe ser evitado también, es el hacer pactos concretos con el mal, pactos para enriquecerse, pactos para lograr un bien material, pactos para, sabe, doblegar el ánimo de una persona, la voluntad de una persona, para que obligatoriamente esté de su lado. Esto es un gravísimo error. Son muchísimas las personas que hemos atendido a lo largo del tiempo que han hecho esta clase de pactos y que desafortunadamente los han llevado a la posesión total. Y la posesión total, la posesión que controla la mente de una persona, esa posesión es uno de los más graves estados en los cuales puede llegar una persona espiritualmente hablando. Es muy importante evitar estos puntos. Si usted había hecho un pacto con el mal para enriquecerse, para atraer un determinado amor, el amor de su vida, y usted dio lugar al mal, usted debe cancelar este pacto. Muchas personas han llegado hasta mismo ofrecer sangre de sí misma, bienes de ella misma, a fin de que la entidad, el espíritu maligno, venga y le haga un determinado favor. El tercer punto que usted debe entender: trabajos hechos, por ejemplo, directamente para dañar la vida de usted. A veces las personas que viven sin el temor de Dios, a fin de sacar ventaja sobre otras, acaban acudiendo a la hechicería, a las prácticas del ocultismo, a fin de dañar a una persona al punto de enfermarla a través de trabajos que ellas hacen, y todos esos trabajos no solamente involucran a ella con las entidades, con los espíritus malos que ellas están acudiendo para que les haga un favor, mas dañan a la vida de una forma de aquella persona que se quiere dañar, y principalmente cuando no está bien la persona con Dios. Sí, la persona puede ser dañada por alguien que le esté trabajando, por alguien que esté haciendo un daño, sin duda alguna. A lo largo de estos años hemos atendido muchas personas que manifiestan síntomas en la vida de ellas, donde se demuestra que espíritus malignos vienen siendo trabajados con la finalidad de destruir la vida de ellas. Entonces, ¿cómo rechazar estos males que quizás posiblemente le estén haciendo a usted? Acercándose a Dios, entregándose a Dios, haciendo un propósito como este que estamos vivenciando, que es la cadena de los 7 días de liberación espiritual. Entonces es importante usted entender que sí, cuando otra persona ella acude a espíritus malos para dañar a una persona, esto tiene efecto únicamente cuando a la persona a quien se le está haciendo el mal está lejos de Dios. Es importante usted acercarse a Dios si este es el caso de lo que usted esté atravesando. El punto número 4 por el cual el mal entra en la vida de una persona también es cuando la persona ella atrae la maldición de una manera por herencia, atrae a entidades malignas que sus antepasados habían hecho pactos con el diablo y nunca nadie quebró aquella maldición de aquel pacto. Los espíritus malignos, cuando a ellos se les acude para buscar favores en ellos, ellos siempre tienden a venir a realizar el favor a la vida de la persona, y de ahí en adelante ellos toman la vida de aquella persona como su terreno, como su territorio, o en términos bíblicos como su casa, su morada. Ellos pasan a habitar allá en aquella vida, y cuando una persona muere, entonces los espíritus malignos ellos continúan trabajando en esa misma familia a fin de ellos seguir con sus obras malignas a través de aquella familia. Entonces
es posible que a través de una herencia de maldición, una persona puede ser dañada o puede estar sufriendo un problema espiritual. Claro que sí. Por eso es muy importante cancelar todo pacto antiguo que los antepasados hayan hecho con el mal. La Sagrada Escritura nos dice aquí claramente, nos enseña que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Antiguamente, de acuerdo a la Sagrada Escritura, los antepasados acostumbraban a consultar a un dios llamado Moloch, entre varios otros, y la manera que lo hacían era haciendo pasar a sus hijos por el fuego. Es decir, ofrecían hasta mismo vidas humanas a fin de adquirir favores. Naturalmente, lo que acontecía era que el propio mal se apoderaba de toda aquella familia o aquella descendencia. Por eso es muy importante que usted rechace toda maldición de herencia que viene afectando la vida de usted. Hemos visto casos donde el abuelo tenía vicios, padecía de migrañas, sentía un dolor específico en la boca del estómago. Después el hijo pasó a tener los mismos síntomas, sufrir de vicios, sentir los mismos síntomas que sentía el abuelo, y después también el nieto pasar a tener los mismos síntomas. Personas de esta manera han llegado a nosotros hablando de lo que les sucede. Es importante que usted cancele toda brecha que de repente el mal obtuvo a través de ese pacto hereditario, a través de aquel pacto que el mal hizo a través de sus antepasados. ¿Cómo hacer esto? Acercándose a Dios, entregándole la vida a Dios, pidiendo a Dios el perdón por todos los errores. Uno de los puntos que hace que una persona ella dé lugar al mal y entrar en la vida de ella es también a través del rechazo consciente de la presencia de Dios. Muchas personas vacilan diciendo: mi vida es del diablo, yo le voy más al diablo que Dios, Dios no existe. En fin, este es uno de los puntos o maneras que el propio diablo aprovecha para poder poseer la vida de una persona. Entonces es muy importante concientizarse de que la vida con Dios, que Dios no es un juego. La palabra de Dios nos enseña que no se engañéis, de Dios nadie puede ser burlado. Esto muestra que los asuntos espirituales, los temas referentes a la palabra de Dios, es de suma importancia que los tratemos con temor y temblor, a fin de que nosotros vengamos a entender la buena y agradable voluntad de Dios. Entonces, ahora me gustaría hablar del sexto punto y el último que tocaremos a través de este tercer día de esta cadena de liberación espiritual, que es a través de la práctica consciente del pecado. Cuando una persona sabe lo que es malo, lo que es pecado, cuando ella sabe distinguir entre lo malo y lo bueno, y ella se inclina más a lo malo, naturalmente ella está dando lugar al mal, y esa brecha debe ser cancelada. Para ello, la Sagrada Escritura nos llama al arrepentimiento, para que nosotros vengamos a buscar vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso yo quiero invitarle a usted a realizar una oración juntamente con nosotros. Yo quiero que usted esté consciente de una cosa. La Sagrada Escritura nos dice que cuando un espíritu inmundo sale de la vida del hombre queda como una casa desocupada, barrida y adornada. Es decir, la persona queda libre de esos espíritus. Pero cuando él regresa, no regresa solo, regresa con 7 espíritus peores, y entonces el estado postrero de esa persona pasa a ser peor que el primero. Por eso es muy importante entender que cuando se vive en la práctica del mal, del pecado, de una manera consciente, cuando se consulta con espíritus o hechicerías, o uno busca consultar a los muertos, todo esto son brechas por las cuales el mal puede estar entrando en la vida de una persona. Es importante cancelarlas. Nosotros vamos a realizar una oración en este momento para que juntos vengamos a dar ese punto final a cada uno de esos puntos por los cuales el mal venía actuando en la vida de usted. Entonces vamos juntos a hablar con Dios
cierre los ojos y eleve su pensamiento a Dios. Padre, nosotros entramos ahora a través de esta oración para determinar que cada brecha por la cual el mal ha entrado a la vida de esta persona venga a ser destruida y que a través de la fe esta persona ella sea libre, que ella tenga la fuerza dada por tu Espíritu para ella verse libre. Por eso en este momento yo extiendo mis manos hacia ella para ministrar esta liberación y declarar que ella sea libre, determinar y ordenar en la autoridad del nombre de Jesús que el espíritu maligno que venía actuando sobre esta madre, sobre este hijo, sobre este padre, sobre este hermano, hermana, sobre esta persona, que en el nombre de Jesús todo el mal que venía ganando dominio, teniendo autoridad sobre la vida de esta persona, sea arrancado, salga de la vida de esta persona. Espíritu maligno que oye mi voz y que viene actuando en la vida de este hombre, llevándolo a los vicios, llevándolo al deseo de morir, llevándolo ya sea a la destrucción familiar. El espíritu que viene colocando el infierno en el hogar de esta persona, yo te ordeno, suelta la vida de esta persona. Tú no puedes quedar ahí, tú no tienes más autoridad, ya que esta persona ahora a través de esta oración, a través de esta cadena te rechaza, porque ella abraza a su Señor. Ella acepta a su Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, envía tus ángeles donde quiera que se encuentre esta persona que de repente, oh Dios, ha sufrido males en el cuerpo, enfermedades raras. Sánala, cúrala, libérala de todo mal, a fin de que esta persona ella glorifique a tu santo nombre. Nosotros determinamos la bendición sobre la vida de esta persona. Amigo, amiga, ponga las manos en lo alto de la cabeza, ora y por medio de la fe diga: Señor Jesús, diga: yo rechazo ahora toda enfermedad, todo hechizo, toda maldición, todos los males que venían obrando en mi vida, en mi familia, y en el nombre de Jesús eche fuera y diga: sale de mi vida a través de la fe. Ponga las manos en el corazón, amigo, amiga, y dígale a Dios: Dios mío, te doy mi vida, te doy mi ser, todo lo que soy, yo rindo a ti. A través de esta cadena, Señor, yo declaro que yo seré una persona antes de esta cadena y después seré una persona, oh Dios, que te glorifique, que te exalte. Por eso acepta mi vida, acepta todo mi ser, todo lo que es mío es del Señor. Yo lo entrego. Diga: yo entrego a mi familia, yo entrego todo al Señor. En el nombre del Señor Jesucristo yo determino la bendición sobre la vida de estas personas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y si usted cree, diga amén y diga gracias a Dios. La vida de usted ha sido bendecida, yo creo. Nosotros le invitamos a que se suscriba a este canal si hasta el día de hoy no lo ha hecho, y no se olvide también de sintonizar allá en la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Le invitamos a compartir con 7 personas esta cadena de liberación espiritual, que será de gran bendición para la vida de estas personas y para usted también. No olvide que le invitamos también a hacer un pacto con Dios, una ofrenda de pacto. Si usted cree y si usted tiene la fe de hacerlo, debe usted hacerlo a través de una fe personal y voluntaria. Que Dios le bendiga abundantemente.